bienestar. La rebelión eléctrica llegó a Ecuador. Descubre el nuevo Nissan X-Trail e-Power, un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recargar. Agenda tu test drive en los concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es Nissan X-Trail e-Power, poder para cada hoy. El SUV más deseado por todos es ahora más pro y con menos consumo. Es el nuevo Chery Tiggo 7 Pro híbrido, con nuevo sistema Start-Stop que ofrece hasta un 15% de ahorro de combustible y todo el equipamiento premium que lo destaca como su potente motor turbo, techo panorámico, cámaras 360 grados y cargador inalámbrico para celular. Encuéntralo ya en concesionarios a nivel nacional desde $23,990. Chery, innovación que no se detiene, con el respaldo de Corporación Maresa. Vive una experiencia universitaria norteamericana inigualable en la Universidad Internacional del Ecuador, estudiando el primer programa de segunda titulación con Estados Unidos, que te permite obtener una licenciatura en negocios internacionales de la UID y un Bachelor of Science in International Trade de Arizona State University. Prepárate con una visión global del mundo gerencial. Intégrate a la red de Thunderbird School of Global Management y cursa tu último año de carrera en uno de los innovadores campus de ASU. Postula ahora. Más información en www.uid.edu.es. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. 8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al constitucionalista y académico doctor José Chalco Salgado. Lo invitamos a un diálogo al menos por dos temas fundamentales. Uno, la actuación de la Corte Constitucional, que dilata, demora los trámites de proyectos de urgente materia económica, cuya atribución tiene el Ejecutivo, y que va a hacer audiencias, dilate este proceso. Pero antes, un hecho de coyuntura que ayer se profundizó y que es bueno, porque el doctor Chalco se ha pronunciado. Este impresentable Consejo Nacional de la Judicatura pretende suspender a la fiscal general, que a su vez la fiscal general está procesando al menos a 3 de los 5 vocales de este consejo, al doctor Juan José Morillo Velasco, a la doctora Ruth Maribel Barreno Belín, y al otro, por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, al otro vocal, Javier Muñoz. Los primeros por meterle mano a la justicia con pruebas testimoniales, con audios que están en este proceso. La revancha, ¿puede el Consejo de la Judicatura, doctor Chalco, a sabiendas de lo que usted describía ayer, artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, que no habla de que pueda suspender a la fiscal general, a los fiscales distritales sí, y a los jueces, servidoras y servidores de la función judicial? ¿De dónde se sacan estos impresentables vocales del Consejo Nacional de la Judicatura? Doctor Chalco, buen día. Buenos días, apreciado licenciado Rivadeneira. Buenos días a quienes nos escuchan a través de este prestigioso medio y cadena de comunicación. Yo creo que lo fundamental es decir algo. Esto es un asunto de Estado. Esto es un asunto de preocupación de la institucionalidad y del respeto al orden constitucional vigente en el Ecuador. Y cuando yo digo es un asunto de Estado, no me refiero a que es una cuestión que debe tratarse en los márgenes o en los satélites de la importancia nacional, pues estamos hablando nada más y nada menos que de la fiscal general del Estado. Estamos hablando de la máxima autoridad en tutela precisamente del deber punitivo, del deber de la responsabilidad penal en el Estado, precisamente para que el Estado ejerza su máxima atribución, que es esta atribución coercitiva y de perseguir aquellos actos
omisiones que se desarrollan al margen del derecho penal. Es decir, es una cuestión de Estado porque estamos hablando de la máxima autoridad penal, de la máxima autoridad del Ministerio Público ecuatoriano. Esto es lo fundamental. Y aquello precisamente está siendo víctima de una suerte de vulneraciones, de violaciones, yo diría de interpretaciones antojadizas, fuera de lo que implica elementos básicos en el derecho, licenciado. Vea, déjeme explicarle algo. El Poder Judicial tiene una estructura orgánica de distintos órganos. Es decir, por ejemplo, usted tiene órganos jurisdiccionales, son los jueces. Usted tiene órganos auxiliares. Usted tiene órganos administrativos, el Consejo de la Judicatura, y usted tiene otro que se denomina órgano autónomo del Poder Judicial. Pero es que esto hay que saberlo, pues esto enseñan en los primeros semestres de Derecho, apreciado licenciado Rivadeneira. Y si es un órgano autónomo del Poder Judicial, precisamente significa que no está sujeto a ninguna vinculación, relación coercitiva, administrativa, disciplinaria del Poder Judicial en su máxima expresión administrativa, pues, y esto tiene una lógica y un sentido por la delicada tarea que hace el fiscal general del Estado. Y entonces, respetuosos del orden constitucional, respetuosos del modelo constitucional ecuatoriano, hay que ir al Código Orgánico de la Función Judicial. El Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 264, que usted ha dado indicación en la introducción acertadamente, en esa disposición se encuentran las atribuciones, las funciones del Consejo de la Judicatura. Y todas son precisamente en el marco de ser un órgano administrativo que decía y un órgano jurisdiccional. Es decir, ¿puede sancionar? Sí. ¿Puede suspender? Sí. Pero los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, es decir, a los jueces, pero no a la fiscal general del Estado, porque les faltó leer simplemente a ellos el artículo 42 del mismo código, del mismo cuerpo normativo, el artículo 42, que dice expresamente que la fiscal general del Estado no es parte de la carrera judicial. No es parte de la carrera judicial, porque el artículo anterior que yo citaba, el 264, señala que el Consejo de la Judicatura, como decía, sí puede sancionar, sí puede suspender, pero los servidores de la carrera judicial, el Consejo de la Judicatura, insisto, sí puede sancionar. El Consejo de la Judicatura sí puede suspender a los funcionarios que son servidores de la carrera judicial. Mas, sin embargo, expresamente el mismo Código de la Función Judicial en su artículo 42, en su último inciso, señala taxativamente que la fiscal general del Estado no es parte de la carrera judicial. Y esto se entiende, y esto es obvio, con lo que expliqué al inicio. Es un órgano autónomo del Poder Judicial. Luego, apreciado licenciado Rivadeneira, simplemente para que la audiencia nos comprenda, la fiscal puede ser sancionada, la fiscal puede salir, la fiscal puede cometer actos contrarios a sus funciones constitucionales y legales y tendría que ser sancionada y salir de su función. Claro, porque estamos en un modelo constitucional, sí puede, pero no por el Consejo de la Judicatura, pues. La fiscal sí podría ser sancionada. ¿Cómo? Artículo 131 de la Constitución, juicio político. La única responsabilidad que tiene la fiscal general del Estado para salir de sus funciones conforme al 290 del Código Orgánico de la Función Judicial y al 131 de la Constitución
es por juicio político, porque claro que podría ser separada, pero no a través de lo que estamos mirando, que es una violación al ordenamiento jurídico y una lógica de visceralidad, si usted quiere, en la interpretación antojadiza que vimos ya que ayer noche aquel Consejo de la Judicatura ni quórum tuvo para tratar tamaña barbaridad. Bueno, pero ahí hay las intenciones, doctor Chalco, las intenciones que tienen. Si no tiene sustento lo que usted argumenta jurídicamente, efectivamente el artículo 42, que ni han leído estos impresentables del Consejo de la Judicatura, dice carreras de la función judicial y al final no pertenecen a ninguna de estas carreras la fiscal o el fiscal general del Estado. Absolutamente claro. Su órgano de fiscalización es la Asamblea Nacional. Pero también no solo esto, doctor Chalco, el Consejo de Participación Ciudadana quiere también meterse con la fiscal general. ¿Puede o no puede? Imposible. Otra barbaridad. Gracias por tocar el tema, porque yo creo que el país requiere que se le diga con claridad cómo está nuestro ordenamiento jurídico, cómo se debe llevar adelante el respeto al orden constitucional. A ver, lo primero, lo de base, porque esto debemos comprender muy bien y la audiencia tiene que estar clara. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un consejo que no tiene ninguna atribución significativa, importante, relevante, que genere efecto jurídico alguno cuando miramos la Constitución en su artículo 208. Ahí están expresamente detalladas las funciones y las atribuciones. Las funciones y atribuciones de lo que yo denomino técnicamente engendro constitucional. El Consejo de Participación Ciudadana es un engendro constitucional porque no tiene ninguna atribución. Ninguna. La única atribución que tiene, real, atribución efectiva, que estuvo diseñada en esta constitución hiperpresidencialista que nos dejó el expresidente Correa, es que el Consejo de Participación Ciudadana designe autoridades. Eso es lo fundamental. Además, delicado, ¿no? Delicado, porque lo hacen estos vocales, que son 7, es decir, con 4 votos ya está. Designa las autoridades más importantes, más delicadas y relevantes del Estado. Llámelo usted Procurador General, Contralor General, la Fiscalía General, los miembros del Consejo de la Judicatura, el Consejo Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral. Esto hace el Consejo de Participación Ciudadana, pero no tiene atribución alguna, ninguna, para destituir, para sancionar, para suspender. Y aparte que no tiene atribución alguna constitucional y legalmente, yo diría además, no tiene ninguna atribución legítimamente. Ojo con lo que estoy diciendo. Legal y constitucionalmente carece de todo. Es un órgano vacío, es un órgano que solamente está diseñado para debilitar al legislativo. Claro, pero allí están las intenciones, doctor Chalco. Si me permite, vamos a poner un resumen de la respuesta que diera anoche la señora fiscal general Diana Salazar en una entrevista con Carlos Vera, por favor, para que lo comente. Lo que pretenden hacer con un informe elaborado, evidentemente de forma maliciosa y sin sustento legal, realizado por el subdirector de Control Jurídico, que pretende que el Consejo de la Judicatura se arrogue funciones, porque no es Asamblea Nacional, ya voy a explicar por qué, y suspenda a la máxima autoridad de esta entidad. Y todo obedece a que la Fiscalía anunció un proceso en contra de 2 vocales por tener los suficientes elementos de convicción para su procesamiento. Ya suspendieron al juez, ok, tenían facultad para eso, pero no de suspender a la fiscal general. Si tan inocentes son, ¿por qué no se defienden en las cortes y en los tribunales? Y que además ellos sí tienen la posibilidad de ejercer actividades de sanción y control para los jueces, no para la fiscal general. No se puede obedecer algo que es ilegal y que no está de acuerdo con la Constitución.
Entonces, lo que la fiscal general en este caso hará, como siempre, es actuar con toda la contundencia que la norma manda. Si se comete un delito flagrante, la ley no me da la posibilidad, me obliga a actuar conforme el procedimiento. ¿Y el delito flagrante en este caso es cuál? Usurpación de funciones. Porque no es Asamblea Nacional. La fiscal general del Estado está únicamente sometida al control y fiscalización política de la Asamblea Nacional. Y en este momento no existe. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿El Consejo de la Judicatura asumiendo funciones de asambleístas nacionales? No la están destituyendo, cosa que sí puede hacer la Asamblea. La están suspendiendo temporalmente, cosa que sí puede hacer. Esa figura existe pero para aquellos que están bajo el régimen de control disciplinario, es decir, para los funcionarios de carrera. La fiscal general fue designada para un tiempo, cumpliendo procesos, además públicos, y no estoy sujeta al Código Orgánico de la Función Judicial. Absolutamente claro. ¿Debieran estos impresentables vocales que pretenden suspenderle, debieran ser destituidos los vocales por usurpación de funciones, doctor Chalco? Licenciado Rivadeneira, yo creo que al ser este un asunto de Estado, requiere respuestas como Estado. Al ser este un asunto de preocupación de Estado, requiere respuestas con la contundencia del poder del Estado. Al ser este un asunto de Estado, requiere que pongamos en vigencia el cumplimiento de las disposiciones y de las normas constitucionales y legales que rigen al Estado. La señora fiscal general del Estado, en el audio que usted ha tenido la gentileza de hacerme escuchar, claramente dice algo, ¿no? Y es que el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 287, expresamente señala, efectivamente, los expertos en materia penal lo conocen, la figura, el tipo penal de la usurpación y simulación de funciones, ¿no? En el artículo 287 del Código Orgánico Integral Penal, que es precisamente la norma punitiva en materia penal que la señora fiscal general del Estado cita y que, por supuesto, es adecuadamente citado porque se estaría cometiendo una infracción que se encasilla en este tipo penal. Desde la parte constitucional y legal, esto es un acto de nulidad absoluta, no tendría ninguna validez, ningún efecto jurídico alguno, porque se estaría actuando en violación, en vulneración al ordenamiento jurídico, y eso nos da acciones en distintos campos. Vea usted podría presentar una acción en el área contenciosa administrativa, ante los jueces contenciosos administrativos, o incluso se podría pensar hasta precisamente que la inconstitucionalidad de este acto llegue a conocimiento de la Corte Constitucional. Yo solo quiero decirle algo más. El Consejo de la Judicatura es un órgano que está llamado a cumplir con la Constitución y la ley. La responsabilidad administrativa, la responsabilidad penal y la responsabilidad política de un posterior juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura está intacta. Está intacta como consecuencia de los actos que estos cometan en violación a su deber y a su función. Y respecto, déjeme decirle algo que yo creo que es una idea importante porque también ha estado de por medio este Consejo de Participación Ciudadana que usted citaba. Solo quiero decir algo más sobre ese Consejo de Participación, que no tiene atribución constitucional y legal, ya lo revisamos y lo dijimos por qué, pero tampoco tiene legitimidad alguna para hacer. No nos olvidemos, ecuatorianos, más de 4 millones votaron nulo y blanco en contra de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Y el mejor votado tiene 1 millón de votos. 1 millón de votos frente a casi 5 millones de votos en contra, con nulos y blancos. ¿Qué efectivamente no hay nulidad? para actuar
Doctor Chalco, debido al tiempo, un comentario respecto de ahora lo de la Corte Constitucional, que está dilatando el trámite de proyectos urgentes en materia económica cuya atribución tiene el Ejecutivo de turno, de acuerdo con el artículo 148 de la Constitución. Va a haber audiencia el 6 de junio, la próxima semana. Ya no es urgente eso y va a dilatar, está analizando los contenidos en lugar de dar el visto bueno, porque la Asamblea posterior podrá hasta derogar ese decreto urgente en materia económica. Licenciado Rivadeneira, esto no es un asunto tampoco menor, ¿no? De mucha importancia y relevancia en el país. Decirle algunos elementos que es importante que la audiencia lo comprenda. El primero, estamos ante un momento excepcional que requiere de actuaciones, de decisiones, de resoluciones excepcionales. Y cuando digo excepcionales, me refiero no a violar el ordenamiento jurídico, sino precisamente a ponderar los valores y los principios jurídicos, sana crítica, oportunidad y tutela del orden constitucional. Sana crítica, oportunidad y tutela del orden constitucional. Esto es lo fundamental. Yo creo, vea, licenciado Rivadeneira, que efectivamente ante la vigencia de la muerte cruzada y conforme a la facultad presidencial del artículo 148 de que el presidente pueda realizar decretos, leyes calificados como urgentes económicos, a la Corte Constitucional le corresponde hacer algo que demanda, sí, trabajo, demanda esfuerzo, pero que, digámoslo, es sencillo. ¿Sencillo en qué criterio? Simplemente la urgencia ya está calificada por el presidente, porque está reservado al presidente que califique que es urgente. El presidente es el que califica la urgencia. Tan igual como en momento de tiempo ordinario, en donde el presidente puede enviar proyectos ley calificados como urgentes económicos al Parlamento. Claro, pero ojo, ¿hasta cuándo se le espera a la Corte? ¿Con esto va a tramitar uno o dos proyectos urgentes en materia económica? Entonces yo he escuchado a pseudos análisis que dicen es que no hay trámite, es que no hay procedimiento. A ver, ratito, no hay trámite, no hay procedimiento detallado y específico, pero sí hay valores jurídicos pues que tienen que primar en el marco del respeto al orden constitucional. Pero sí hay disposiciones mínimas en tiempo ordinario, en tiempo normal, que nos puede dar luces de cómo debemos actuar en este tiempo excepcional. Es decir, no es que necesito que esté a detalle el procedimiento para saber cómo actuar. Úsese los valores y los principios jurídicos. Oportunidad, celeridad. Apreciado licenciado, en tiempos ordinarios, un proyecto de urgencia económica calificado como tal por el presidente y enviado al Parlamento tiene que ser tratado en 30 días. No más, en 30 días. De acuerdo a la Constitución que expresamente señala, expresamente dice en el artículo 140, ojo, tiempo ordinario, tiempo normal, que el presidente, si envía un proyecto normativo al Parlamento para que éste lo trate y este ha sido calificado como urgente económico, el Parlamento no demorará más de 30 días. Y dado la Corte Constitucional, se demore más allá o llegue al tiempo límite que en momentos ordinarios la Constitución los ha arreglado. Es que no podría suceder aquello, pues, porque la sana crítica, valor fundamental en la interpretación jurídica que hace el juzgador, la sana crítica nos lleva a entender, a comprender que este es un momento excepcional en donde el control de constitucionalidad que la Corte debe realizar no es un control distinto que el de mirar la compatibilidad constitucional de las disposiciones. Y yo diría incluso, podría hasta llegar a mirar que se trate de materia económica, ¿no? Política económica, que está en el 284 de la Constitución, expresamente detallado qué es política económica. Pero no más allá. Por ejemplo, calificar la urgencia, esa es una atribución de potestad ejecutiva de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a toda la doctrina que existe en el mundo sobre estos temas.
la calificación de la urgencia es atribución del presidente de la República. Pero es que esto es básico por una cuestión, licenciado Rivadeneira. Nosotros vivimos un sistema presidencialista, que en análisis y estudio lo llamamos incluso hiperpresidencial. Y ese sistema presidencialista da al Ejecutivo la atribución de la gestión financiera pública y administrativa. Entonces él sabe que es urgente y que no es urgente. No puede saber otro órgano. Es decir, para el juicio político al presidente de la República fueron rápidos, y para el proyecto urgente en materia económica, como usted bien ha descrito, la Asamblea tiene 30 días. Acá, bueno, siguen dilatando audiencias. Ya no hay urgencia económica, según el Ejecutivo. Vea, sí preocupa. Sí preocupa. Yo le voy a dar elementos jurídicos, ¿no? Hay una sentencia de la Corte Constitucional, la número 58-11-IN/22. Esta es una sentencia que la Corte Constitucional, en su ratio decidendi, es decir, en sus argumentos fundamentales y centrales, de la decisión, para que la audiencia nos comprenda los argumentos fundamentales, en su ratio decidendi realiza una revisión, una profundización sobre los proyectos de iniciativa del Ejecutivo y el gran contexto de la unidad de materia. Sí, es sobre eso, sobre unidad de materia. Es decir, sobre que la legislación tiene que ser sobre una sola temática, una sola materia y no varias. Ya, esto es lo que hace. Pero en esa misma sentencia, en el argumento 72, la Corte Constitucional dice expresamente que cuando se trata de proyectos de urgencia económica, el tiempo de debate, el tiempo de deliberación y el tiempo de aprobación es un tiempo acortado. Es un tiempo limitado, es una tramitación temporal distinta, diferente. Es decir, la Corte Constitucional en sentencias previas nos ha mostrado que sabe, que conoce, que entiende de lo que significa urgencia económica. Pero en este caso lo han entendido. Es de eso entonces lo que debe cumplir. Debe cumplir entonces los mismos precedentes que se ha dictado oportunamente y actuar con prontitud, porque de nada sirve, licenciado, que venga el dictamen con tardanza, pues, porque ya en agosto elegimos a los asambleístas y en 15 días se posesionan. No tiene ningún sentido entonces que se haya coartado, limitado, constreñido las atribuciones que el Ejecutivo tiene en este momento de vigencia de la muerte cruzada. Ojo, y no porque el Ejecutivo actual lo quiera, sino porque es lo que la Constitución ecuatoriana lo ha diseñado en el año 2008 y que fue aprobado en referéndum por una mayoría aplastante de la época. Luego, es entonces oportuno que la Corte Constitucional no demore mucho, ni tampoco ingrese a los espacios que no debe ingresar. La calificación de la urgencia es potestad discrecional del Ejecutivo, porque precisamente en los sistemas presidencialistas es quien lleva la batuta de la organización económica, financiera, administrativa y política del Estado. Bien, muchas gracias. Por ahora seguiremos hablando de estos temas de interés, como la actuación de este impresentable Consejo de la Judicatura y la lentitud de la Corte Constitucional en decretos urgentes en materia económica. Doctor José Chalco, como siempre, un gusto escucharle en la revista de Opinión Democracia. El gusto ha sido mío, licenciado. Un afectuoso saludo y respetuoso saludo a usted. Muchas gracias, muy buen día. 8:28 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria. Ya volvemos. Dos invitados. El periodista e internacionalista Jorge Ortiz y el doctor Esteban Santos, jurista internacionalista y académico, para hablar al menos dos temas. La crisis que atraviesa América Latina en lo político. Ayer le rendían honores al dictador en Brasil. Honores al dictador Nicolás Maduro.
pero también hablar de España. Este revés, este golpe a la izquierda de Podemos y Ciudadanos de Pablo Iglesias les dieron una lección en las urnas, y por eso el también jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, del deteriorado PSOE, el Partido Socialista Español, fue derrotado en las urnas, y por eso elecciones anticipadas en España. Temas de interés aquí en la revista de Opinión Democracia.